Bienvenido, querido hermano, hermana, a la Escuela de Evangelistas de la Asociación Occidental de Guatemala. Nosotros nos encontramos sacando la tarjeta de evangelistas y queremos hoy tocar el tema de cómo preparar un sermón. Este seminario lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte tiene que ver con qué tipos de sermones hay. La segunda parte vamos a estar desarrollando la estructura que debe de tener un sermón. Y la última parte, ¿qué puedo predicar? ¿Qué temas? Ustedes saben, queridos hermanos, que hoy en día hay tantas personas que podemos escuchar en los medios digitales, pero necesitamos ser nutridos nosotros por la palabra del Señor para que podamos compartir esperanza a las demás personas. ¿Qué tipos de sermones hay? Bueno, déjeme decirle, ¿verdad?, de que según los teólogos, los estudiosos, solo hay 2 tipos de sermones. Uno tiene que ver con el sermón temático. Y ahorita vamos a ir explicando cuál es un sermón temático. Y el otro tiene que ver con el sermón expositivo. También es conocido como el sermón narrativo o el sermón textual. Esos 2 tipos de sermones son los que existen, expositivo y temático. Cuando hablamos nosotros sobre predicar, es importante tener en cuenta esto. Un sermón debe ser profundo, pero no complicado. Debe ser simple, pero no superficial. Nosotros como evangelistas tenemos que predicar no solamente temas que puedan entender los hermanos, sino que también puedan conocer más de la palabra del Señor. Queremos invitarles para que ustedes puedan preparar sermones profundos, pero no complicados. No solamente que puedan ser hermosos, sino también no superficiales. Mencionando sobre los tipos de sermones que existen, hablando sobre el sermón temático, es importante que usted tome en cuenta lo siguiente. El sermón temático es aquel que presenta un asunto, doctrina o verdad bíblica, independientemente de cuántos textos necesita usar. Es un asunto que usted va a estar apoyado netamente solo en la Biblia. Prácticamente el texto, la fuerza del sermón está en los párrafos de la palabra del Señor. ¿Cómo cuáles? Bueno, nosotros podemos hablar sobre un sermón temático como el estado de los muertos, por poner un ejemplo. Usted empieza a hablar sobre el estado de los muertos diciendo, ¿por qué las personas mueren? Cuando nos vamos al libro de Isaías, capítulo 57, versículo 1 y 2, ¿por qué mueren los amigos, los familiares? Perece el justo y no hay quien entienda que el justo es quitado para librarlo del mal. Notamos un detalle, que Dios permite que se vaya a descansar el hermano para librarlo del mal. Entonces, ¿qué hacen los oyentes? Están escuchando. Y luego nosotros decimos, los vivos saben que van a morir, pero ¿y los muertos qué? Entonces nos vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5 y 6. Los vivos saben que han de morir, los muertos nada saben. Su amor, su odio, su envidia fenecieron ya. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si usted nota, estamos llevando al hermano de un versículo a otro versículo. Luego nos vamos allá en el libro de Primera Tesalonicenses diciendo, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Entonces el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice que el Señor desciende con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nota algún detalle, le dice a los hermanos, la palabra voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y cuando usted va al libro de Juan, capítulo 5, versículo 25, dice, viene la hora y la hora es cuando los muertos oigan la voz del Hijo de Dios. Y cuando la oigan, vivirán. ¿Qué está haciendo usted entonces en este sermón? Usted está llevando a los hermanos por un versículo, otro versículo, y los hermanos se entusiasman, se emocionan de ver cómo el sermón va hilado, en el sentido de que lleva un rumbo hacia algo específico que usted quiere lograr. Ese es un sermón temático. Prácticamente el sermón tiene su fuerza en la palabra de Dios. Los textos están explicando su punto de vista. Las divisiones principales usted las puede ir desarrollando de acuerdo a los propósitos de su tema. Por eso es un temático, un tema sobre el sábado, un tema del estado de los muertos, un tema sobre la segunda venida de Jesús. Un temático tiene que ver con varios tópicos de la palabra del Señor. Un sermón temático tiene que ver con varios pasajes de la Biblia. Entonces, ya tenemos un poquito sobre el sermón temático.
Ahora, un sermón expositivo se basa en expresar una idea central del texto, como ir comentando el pasaje que usted tiene. Por ponerles un ejemplo, el libro de Salmos, capítulo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué es lo que hacemos allí? Sacar una frase que apela a las personas a reflexionar, a analizar su propia vida. Nada me faltará, Dios promete estar contigo. Y luego sigue leyendo usted el texto. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Quién conduce tu vida? Es Cristo Jesús, te lleva a aguas de reposo. Él está allí junto a ti. Luego nos encontramos en el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Cuando analizamos esa parte, nuestro pastor camina con nosotros, nos lleva sobre aguas de reposo, pero luego esa escena cambia bruscamente y nuestra mente es trasladada a un risco, a un valle, allí a una montaña rocosa, donde hay una ovejita que está a punto de caer, pero dice el texto, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sabe qué está haciendo el texto entonces? Explicando ciertos puntos de vista que trae el pasaje. Eso es lo que hace un sermón expositivo. Usted lo puede ir escuchando en el transcurso de que va escuchando varios oradores, explican prácticamente una parábola, explican una historia de la Biblia y allí van surgiendo las ideas centrales, los puntos principales de un sermón. Eso es lo que hace un sermón expositivo, narrativo, textual. Eso es lo que hace. Saltan las ideas de la palabra del Señor. Y ahí se mantiene usted. Puede ir tocando un texto por allá para resaltar. Ahí está basada toda su temática, todo su sermón en una sola parte de la Biblia, en un capítulo, en una historia. Ese es un sermón expositivo. Queridos hermanos, ahí es donde encontramos los dos tipos de sermones. Uno se puede ir adecuando a como usted considere. Yo siempre he considerado esto. Un sermón temático te enseña, te explica algo que quizá no conocías, te lleva un texto, te trae otro texto, te enseña. Y un sermón expositivo apela a ti, a cambios de hábitos, a cambios de actitudes, a que tú puedas ver la vida de una forma diferente, como lo vio Abraham, como lo vio Moisés. Alguna frase de los pasajes de ellos que vivieron, nosotros lo aplicamos para nuestra vida. Son dos tipos de sermones que pueden existir. Así que te pedimos que tú puedas escribir tus sermones de acuerdo a eso. Y te motivamos que empieces a hacer tu sermón. Empieza a hacer un sermón temático o un sermón expositivo. Ora, pídale al Señor para que te ayude y te ilumine. ¿Qué mejor forma de expresar la palabra del Señor puede ser adecuada a tu persona? Que Dios te bendiga. Te invitamos para que veas el segundo video sobre la estructura de un sermón.